Hola, de nuevo junto a ustedes para ayudarlos a decidir dónde continuar sus estudios cuando culminen el 9º grado. En esta ocasión te estaremos hablando de una especialidad relacionada a la agronomía. Atentos, porque durante estos 27 minutos te estaremos dando Razones para escoger. La jardinería consiste en cultivar, tanto en espacios abiertos como cerrados, flores, árboles, verduras, hortalizas, por alimentación, por gusto propio y hasta por estética. Pues sí, hoy estaremos hablando de uno de los oficios más hermosos, la jardinería. Importante, la jardinería es una de las especialidades que pertenece a la familia agroindustrial. La jardinería está asociada generalmente al cuidado de un jardín, pero en la actualidad se habla de paisajismo o de arquitectura cuando se trata del arte de pensar o crear un jardín. Lie, ¿qué sensaciones te provoca un lindo jardín? Bueno, pues sensación de libertad, desahogo, frescura, vitalidad. Pero ¿no te provoca también un poquito de aislamiento, seguridad, intimidad? Oye, creo que te estás desviando del tema. Mejor escuchemos al especialista. Adelante. Nos encontramos en el Hotel Viralé Paredón Grande, donde tenemos varias plantas arbustivas, tenemos presencia de croto, el lirio, farmacia, tenemos cocana, coco, más conocido como coco, tenemos más pacífico, tenemos Nomosvide, también tenemos bugambir. Tenemos aquí en el hotel también nos encontramos, presentamos isora, que son arbustivas. Nos encontramos en estos momentos presenciando la entrada del lobby donde tenemos lirio, que es auténtico de aquí del Cayo, donde el relieve está cubierto casi el 60% por plantas auténticas de aquí de la zona. Al lado nos encontramos con un área conservada de uraguano, el conservado auténtico de aquí de la callería. Las demás plantas son auténticas. Ahí tenemos el bejuco, o conocido como bejuco de playa, que es auténtico de esta zona. En estos momentos nos encontramos en el jardín seco, donde se mantiene el lirio sanjuanero, que es auténtico de aquí del Cayo. Ahí, como ven, tenemos palma africana, tenemos adonilla, tenemos zika, tenemos algunas plantas, tenemos palma congolele. Ese es el jardín seco de la instalación. Ahí tenemos presente vicaria, que aparte de su tonalidad de flores, que tiene una belleza natural, tiene también, es resistente al salitre, el lirio, la estrella del norte. Por el lado seguimos con las palmeras, con el coco. Al lado izquierdo presentamos arbustiva, presentamos bugambir, alcalifa verde, alcalifa roja. Seguimos con arbustiva. Estamos entrando en el área de la piscina, el área donde es más presente el lirio sanjuanero.
Ya sabes, para estudiar esta especialidad debes tener aprobado el 9º grado. Luego, en el Instituto Politécnico, recibes las asignaturas básicas y específicas que te sirven para tu formación curricular, técnico y profesional. Así es, después de estudiar 3 años y medio, realizar la práctica laboral y el examen estatal, recibirás el certificado que te acreditará como técnico medio. Una vez trabajando, puedes seguir superándote si te matriculas en la carrera universitaria afín con la especialidad que estudiaste. Es un lugar que geográficamente tiene bondades para el cultivo de orquídeas. Tenemos una altura sobre el nivel del mar que sobrepasan los 200 metros. Las lluvias se comportan favorablemente, al igual que la temperatura y la humedad, para el cultivo de estas bellas plantas que además en ocasiones se hace difícil cultivar porque tienen requerimientos de intensidad luminosa, de temperatura, de humedad, y no todas las especies se logran adaptar al ambiente que acá tenemos. Ha sido un trabajo de mucho esfuerzo, porque el cultivo de las orquídeas es una actividad de sistematicidad. Yo soy de formación agrónoma, pero aquí me he formado, he aprendido con paciencia, porque además el cultivo de las orquídeas requiere de mucha paciencia, dedicación. Llevo 25 años trabajando acá en el jardín y ha significado mucho. Yo digo que uno viene acá al jardín y viene con preocupaciones y ya solamente de entrar es mágico realmente, que me invita a dar lo mejor de sí como profesional, como persona y sobre todo contribuir a la conservación de las orquídeas y otras especies ornamentales que se encuentran en el jardín. En Cuba tenemos unas 320 especies hasta ahora identificadas. De vez en cuando aparece algo nuevo. Tenemos un 33% de orquídeas endémicas y bueno, la zona más rica en orquídeas en Cuba es la zona oriental, porque la Sierra Maestra permite altitudes donde pueden vivir orquídeas que no pudieran vivir cerca del nivel del mar. Esta también es una zona muy rica, esa es la cordillera de Guaniguanico, que tiene Sierra de Rosario y Sierra de los Órganos. En cuanto a la parte de los peligros que enfrentan, primero la depredación desmedida, porque la gente va al bosque y se lleva lo que ven. Segundo, el cambio climático, específicamente los eventos atmosféricos severos como los huracanes, afectan muchísimo. Hemos tenido ejemplos de orquídeas que han perdido el 60% de todos los individuos. Se han quedado solamente de cada 100, 40 individuos. Sin embargo, la naturaleza es sabia. Después, al pasar los años, hemos visto cómo se han ido recuperando y allí las tenemos. Llevamos 20 años, que son estudios que prácticamente en el mundo no existen porque tienes que hacerlo en un área protegida. Cuando pasa un huracán, quien más sufre es el polinizador, porque son insectos básicamente, no tienen cómo defenderse de un huracán. Y entonces, si no hay polinizador, que casi siempre son abejas o mariposas, entonces la planta no puede producir semillas y hay como un estancamiento. Tenemos una planta de una de las especies que se llama Enciclia bocourti. Bocourti porque fue escrita por mí y en honor a Bocour, el director del jardín, porque se estila que cuando aparece una especie nueva, tú se la puedes dedicar a alguien o al sitio donde está. No es ponerle cualquier nombre, hay reglas de nomenclatura que tienes que seguir y como era hecho tanto por las orquídeas, pues bueno, una especie que es endémica de Guanacavive, endémica de Cuba, se la dedicamos a él, es del apellido Bocour, Bocourti. Comencé con 17 años de jardinero, para mí una edad muy joven, es decir, uno lo comprende en la medida que va transitando en el tiempo y vas madurando. Siempre me acompañó la habilidad para dibujar. Esas habilidades como que se combinaron quizás el conocimiento ese del campo, del guajirito que creció en la montaña y creció con esa necesidad de comprender el mundo que los rodeaba, las plantas, las flores, los animales. Y bueno, así comenzó entonces mi historia de jardinero ilustrador. A la par también me superaba. Así pasaron los años. Comencé a caminar los campos de Cuba identificando especies nativas y endémicas de Cuba, de la flora orquideológica. Me dio una visión también de cómo crecen en el hábitat natural. Pude realizar mis estudios universitarios, me formé como sociocultural, un tanto vinculado a la rama de la ilustración científica, que era lo que más
me había atrapado en el término de tiempo laboral. Como es la vida, asumí la dirección ya hace más de 12 años y aquí estoy. Creo que me queda mucho por hacer. Sigo creyendo que el mejor recurso que tenemos es el recurso humano, es decir, las personas que aquí laboran por mucho tiempo, con las ganas de que el jardín todos los días pueda lucir diferente y diferente para mejor. La Universidad Artemisa Julio Díaz González es una institución de educación superior que gestiona los procesos universitarios, docencia, investigación y extensión a partir de la articulación no solamente entre las facultades, sino también con el resto de los organismos e instituciones del territorio. Ciertamente ha habido un grupo de prioridades establecidas por la propia universidad. Nosotros trabajamos en la universidad como concepción estratégica por línea de investigación. Nuestra primera línea de investigación tiene que ver con la gestión para el tema de la producción de alimentos. Evidentemente, esto es un tema que es transversal para toda la provincia, pero que alcanza un matiz muy importante en el contexto de la Reserva de la Biosfera Sierra de Rosario. La participación de los estudiantes va más allá de venir a hacer una práctica, sino también de poder aprender en el propio contexto de la Reserva de la Biosfera cómo se gestiona, sobre todo la educación ambiental, los elementos de manejo que tienen que ver con la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Técnicas y Económicas, que es a la cual nosotros pertenecemos. Evidentemente, trabajar en la Reserva de la Biosfera Sierra de Rosario ha sido todo un reto, no solamente para garantizar los niveles de producción. Hay todo un saber que aquí se conserva, que aquí se mantiene, que tiene que ver con el conocimiento tradicional de nuestros campesinos, que es un elemento importante para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. La universidad no pretende transformar el medio productivo sin antes conocer qué sabe el campesino, cómo aplica las técnicas y cómo logra la transformación. Creo que es el primer elemento. Hay que explicar que como parte de ese reto que tenemos en la universidad, tenemos la concepción de la ciencia a partir de proyectos de investigación. Ciertamente hemos presentado el propio Centro de Estudios y Servicios Ambientales un proyecto que tiene que ver con educación ambiental y manejo agroecológico. En este minuto estamos en el proceso de sensibilización porque no basta con generar el proyecto, no basta con tener las acciones y resultados, sino también nosotros poder desde la visión incorporar a las personas, que el campesino sepa, que el productor sepa qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cuáles son los principales resultados. Los escenarios productivos son diferentes y por tanto estamos buscando patrones culturales, patrones de conservación a partir del conocimiento que tienen los productores, los campesinos, para ver entonces los patrones que rijan precisamente los niveles de producción que en esta finca se alcanzan. Soroa es una de las comunidades de las tantas que tenemos aquí en la Reserva de la Biosfera y es una comunidad con la que hace muchísimos años venimos trabajando. Por supuesto, como Centro de Estudios Ambientales tenemos la tarea de asesorar todas estas acciones que se desarrollan en el área en esta temática. El Orquidiario de Soroa, que es una de las instituciones insignias que tenemos aquí dentro del área, que pertenece a la joven Universidad de Artemisa, y hoy nosotros tenemos vínculos muy estrechos de investigación y de colaboración con esta área. Tenemos unidades silvícolas, la unidad silvícola de Candelaria, que se encuentra en esa zona como zona productiva. Tenemos vínculos también de trabajo, sobre todo en la temática de agrobiodiversidad. Nosotros trabajamos con muchos campesinos, con muchos productores de esa zona, sobre todo en la conservación, en la preservación de lo que tenemos hoy en la montaña, que son productos que no lo vemos en otros lugares, que es una agricultura de subsistencia, es una agricultura de secano, es decir, esa sapiencia popular, esa sapiencia desde el punto de vista tradicional a lo que llama la agroecología, como uno de sus principios, de lo que la propia naturaleza les pueda dar. El técnico medio en jardinería puede trabajar en paseos, viveros, parques y hasta en instalaciones turísticas, Allí realizará labores agrícolas con plantas ornamentales y flores, para al final lograr unos diseños y unas decoraciones florales sorprendentes. aunque también pueden ser sencillas. Y ahora entérate de algo muy importante. ¿Sabías quiénes son los encargados de preparar el césped de los estadios y los campos de golf? Los especialistas en jardinerías, ¿no? Ah, pues lo sabías. Sí, de hecho te digo más, estos también forman parte de las personas que seleccionan los árboles para componer el arbolado de una ciudad. Acabas de decir algo muy importante, Yerandi. Es que los árboles en zonas urbanas son muy importantes para mitigar los efectos contra el cambio climático. Es que sinceramente son muchos los beneficios que generan los árboles en una ciudad. ¿Tú te has fijado el fresco que hay debajo de un árbol? Sí, esto se debe a que ellos disminuyen los efectos del calor.
En las afueras de la ciudad de Pinar del Río, en la antigua finca La Cabaña del Hoyo del Guamá, se extiende un oasis verde de 62,3 hectáreas. Desde su fundación en el año 1999, el Jardín Botánico ha crecido hasta albergar más de 1.300 especies vegetales, de las cuales solo se conservan 1.100 actualmente debido al impacto de fenómenos hidrometeorológicos. Se diseñó en su momento buscar las alternativas para que el patrimonio vegetal que tuviera el jardín estuviera marcado fundamentalmente por especies locales, independientemente de que tuviera representaciones tanto exóticas como representaciones de país o otros lugares. El jardín además está concebido en diferentes áreas geográficas y además en diferentes tipos de colecciones. Están las colecciones frutales, forestales, el jardín de endémico, el área del bosque arcaico, el bosque martiano, pizarra, serpentina, es decir, hay diferentes áreas que lo caracterizan las especies que están ahí. El jardín no solo es un reservorio de biodiversidad, sino también un centro de investigación y educación ambiental. Tiene 4 aristas fundamentales de trabajo. Una que tiene que ver con la investigación científica, la actividad botánica, el herbario, la conservación de especies. Tiene que ver también con el tema de la conservación ex situ de especies a través de los viveros. Tiene que ver con la educación ambiental, la concientización, el trabajo en las escuelas, en las comunidades, en los consejos populares, en cuál está enclavado, en la comunidad La Cabaña que está enclavado, entonces el trabajo educativo ambiental y por supuesto los servicios ambientales y el uso público del jardín como parte del producto jardín, que tiene que ver, que encamina en función de satisfacer necesidades de recreación, pero además del conocimiento y la concientización de la dimensión ambiental y sobre todo del tema de la diversidad biológica vegetal en Pinar del Río. Hoy día el espacio enfrenta desafíos como la presencia de especies exóticas invasoras que amenazan la integridad de los ecosistemas locales, lo que ha llevado a implementar estrategias de control y manejo adaptativo. La principal especie exótica que tiene es el marabú. Y desde ya hace varios años hubo un proyecto de país que trabajó con las especies exóticas invasoras. En el caso del Jardín Botánico trabajó con el marabú. Y se ha trabajado con el tema de la limpieza, sobre todo manual, de las áreas que tenían presencia de marabú y que se han ido eliminando y utilizando esas áreas tanto para la conservación de especies, áreas que se van utilizando para la plantación de determinadas especies, como otras áreas que se han dedicado al tema de, sobre todo, de los viveros. El Jardín Botánico de Pinar del Río forma parte de la Red Nacional de Jardines Botánicos de Cuba, que promueve el intercambio de conocimientos y experiencias entre las distintas instituciones del país. Esta colaboración fortalece las capacidades de conservación y educación ambiental a nivel nacional. Para los visitantes, el jardín ofrece senderos interpretativos, visitas guiadas y actividades didácticas que permiten una conexión directa con la naturaleza y fomentan una cultura del cuidado y respeto hacia el entorno. En un mundo donde la pérdida de la biodiversidad es una preocupación creciente, el Jardín Botánico de Pinar del Río se erige como un ejemplo de compromiso con la conservación, la ciencia y la sostenibilidad. Soy jefe de área exterior del Hotel Villa Galé. La instrucción de los muchachos en esta entidad para prepararlos profesionalmente en la rama de jardinería. Somos muchachos que salen del Politécnico, donde ellos con un tutor realizan las actividades generales de la jardinería. Mi nombre es Leandro Cárdenas Briñones, estudiante del Politécnico Fran País García. Estudio jardinería, estoy en segundo año.
Aquí en el hotel yo realizo actividades de jardinería como la guataquea, la poda, el riego, rastrillar las plantas, elegir plantas para sembrar en diferentes lugares determinados en otras áreas. En un futuro yo quisiera ser un buen jardinero. Soy obrero calificado, soy un dueño de jardinería y he venido al Hotel Viale a hacer mis prácticas aquí para desarrollar mi carrera y mi aprendizaje. Soy Rainer Marcelo, estudio en el Politécnico Fran País de jardinería. En el hotel yo realizo las actividades de riego, chapea, perfilar y guataquea. Me siento a gusto trabajando en este hotel. La horticultura ornamental es una actividad agrícola muy intensiva. Se trabaja con un elevado número de especies a la vez, por lo que se precisa de mucha mano de obra y un alto grado de especialización. Además, los jardineros son artistas. Los jardineros modernos cuentan con diferentes formas y diseños que lo convierten en obras de arte exclusivas. Así es, pero hay que tener presente muchos factores. Por ejemplo, la observación del relieve nos dará muchas ideas sobre el diseño más conveniente. También las variedades que se van a utilizar, conocer el clima general de la región, donde tiene ubicado su jardín. El tipo de suelo también influye en la selección de especies vegetales. Y el agua también es muy importante, porque sin agua lo más prudente sería diseñar un jardín que requiera de poco riego. Y si hay niños pequeños, tener mucho cuidado, porque hay plantas que son tóxicas si se consumen. Y por supuesto también tener cuidado con las plantas que tienen espinas, si este será un futuro jardín visitado por niños. Existen jardines en donde el conocimiento de los especialistas es fundamental. Por ejemplo, el jardín botánico, el jardín de flores, el jardín de palmeras y el jardín de cactus. Por cierto, ¿cuándo me vas a llevar al jardín botánico? Bueno, no sé, cuando tú quieras. Sí, todavía estoy esperando esa salida.
Y hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que los árboles cumplen una doble función en el planeta. Absorben dióxido de carbono y producen oxígeno. Plantar árboles es una forma de ganarle la lucha al cambio climático. Volveremos dentro de 7 días para ofrecerte nuevas opciones y nuevas razones para escoger.